Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad vamos con la número 7. Esta unidad se titula Literatura del siglo XX. Vamos a la semana número 1, comenzando esta unidad. Anticipación, dice, actividad 1 en equipo. Leemos el siguiente artículo de opinión. La delgada línea entre la realidad y la ficción. Veámoslo, ¿en qué consiste? Cada vez que oigo hablar a cualquiera persona sobre alguien a quien sé que en realidad no conoce, me pregunto cuánta ficción está introduciendo en el relato. Y de verdad que no lo hago con premeditación y ni siquiera por un exceso de escepticismo. Pero lo cierto es que no puedo evitar creer que todo lo que estoy oyendo dista mucho de ser real. Ahora, cualquiera diría que todo vale a cualquiera que se le puede convertir en un mal personaje de ficción. Y no es que uno esté en contra de lo non-fiction, ni mucho menos. El problema es que todo parece indicar que nos lo estamos creyendo. En septiembre de 1981, Gabriel García Márquez publicó en prensa varios artículos sobre crónicas de una muerte anunciada. Sin embargo, no escribió esa historia hasta 30 años más tarde, después de habérsela estado contando a sí mismo y a otras muchas personas durante media vida. De manera muy significativa y misteriosa, García Márquez cerró el último de sus artículos recordando unas palabras de otro premio Nobel sobre lo que para mí queda escondido en una delgada línea que separa, pero también une la realidad y la ficción. Durante una entrevista para el The Paris Review, el famoso periodista George Princeton le pidió a Ernest Hemingway que revelara algo sobre el proceso de convertir un personaje real en un personaje novelesco. Y Hemingway, que conocía bien los peligros que extraña ese tipo de declaraciones, le dio una respuesta que merece un buen ejemplo de sentido común y de juiciosa distancia. Oigan lo que digo, y está bien cierto, no hay que andar revelando los secretos por más que se disfracen ahí queriéndole preguntar, mira cómo haces esto. No, peligroso. Si yo explicara cómo se hace eso algunas veces, sí, sería un manual para los abogados, especialistas en casos de difamación. Oiga, si yo explicara cómo se hace, que están preguntando cómo hace para hacer así sus personajes, todos así difamatorios. Y él dice que si yo explicara cómo se hace eso, algunas veces sería un manual para los abogados especialistas en casos de difamación. Él no quiere regalar la idea. Más adelante nos van a hacer una pregunta y la tenemos que contestar. Por fortuna, ni Hemingway ni García Márquez revelaron nunca su secreto. Y todavía para siempre podremos sus lectores disfrutar de todas las verdades que dejaron impresas en sus ficciones. Por desgracia, la demasiada gente pretende con sus relatos descubrir la realidad sin darse cuenta de que solo recurren a la perversa costumbre de difamar. ¿Sí? Haciendo una reflexión, díganme ustedes que no difame, por lo menos de vamos a la Blancanieves. ¿Cuál es la difamación? Que las madrastras son malas. Cenicienta, lo mismo, que las madrastras y las hermanastras son malas. Va. Continuamos. Va. Agustín Celis, el comentarista. Resolvemos en el cuaderno, le ponemos página 194, unidad 7, semana 1. Resolvemos el cuaderno y socializamos los resultados con la clase. Vámonos a nuestro cuaderno a diario y anotamos. Dice la primera pregunta. ¿Cómo la literatura permite combinar realidad y ficción de tal manera que todo parezca increíble? Y explicamos. Bueno, de verdad que donde saqué toda la respuesta estaba bien largo, así que busqué los puntos más bonitos y más interesantes porque había un montón. Este manual que conseguí. Va, por la siguiente manera. Temas universales. La explotación de temas universales como el amor, la muerte, el poder y la justicia
La identidad y la libertad permite que la ficción se sienta relevante y conectada con la realidad del lector, a pesar de los elementos ficticios. Otro punto, diálogos naturales. Los diálogos bien estructurados que reflejan la manera en que las personas realmente hablan y piensan contribuye significativamente a la autenticidad de la narrativa. O sea, ahí depende del diálogo, las temáticas. Hoy vamos, investigación y precisión. Muchos escritores investigan ampliamente sobre sus temas, lugares y culturas y épocas para dotar de narrativa a su narrativa de una base sólida y creíble. La precisión en los hechos históricos, científicos y culturales añaden una capa de autenticidad a la historia. Si no veamos todas las películas, ¿va? El Terminator, ¿va? También otra Total Rescate, siempre de Arnold Schwarzenegger. Ujú, bien estructurada y se crema. Hasta con cómo está sale enmascarado, ¿va? Que se quita la máscara y la máscara habla de Arnold Schwarzenegger en la película. Consistencia interna. La recreación del mundo ficticio requiere que sus reglas internas sean coherentes. Oigan, tienen que ser coherentes para que el mundo se la crea también, la ficción, ¿vale? Se lo tome como de verdadero. La, consisten- la consistencia en cómo funcionan las cosas dentro del universo de la historia ayuda a los lectores a aceptar aspectos fantásticos o inusuales como parte natural del relato. Así no veamos los picapiedras también. ¿Va? El triturador de basura de los picapiedras era un cerdo. El abrelata era un pájaro. Un elefante era. ¿Qué era el elefante en los picapiedras? Era ¿qué les puedo decir? Era la aspiradora. Un gran ave, así como un pterodáctilo gigante, era el avión. Bueno, continúa. ¿Cuál es la importancia de la difamación ficción, difamación, fiction para la literatura? Va. ¿Cuál es la importancia de la difamación ficción? Va. Como ya le mencioné un ejemplo, va. La malvada madrastra, va, todo eso va. Aunque no están muy alejados de la realidad, algunas madrastras son malas, pero también algunos padrastros que son malos. Va. A eso se va la historia. Va, la difamación ficción es un tipo de literatura que combina elementos de la difamación, hablar mal de alguien con la ficción, historia inventada. Veamos. Va, entramos ya a la respuesta. La importancia de este tipo de literatura radica en su capacidad para explorar temas controvertidos, cuestionan la verdad y desafían las normas sociales. A través de la difamación ficción, los escritores pueden crear personajes y situaciones que desafían la realidad y permiten al lector reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la moralidad. ¿A qué se refiere Hemingway cuando dice, si yo explicara cómo se hace eso, algunas veces sería un manual para los abogados? Especialistas en casos de difamación, explicamos. ¿A qué se refiere eso? De esa manera se refiere a que no está dispuesto a compartir la metodología de cómo crear una difamación, pues no quiere que se le copien, que se la copien los abogados, porque su método un super, es súper excelente, que hasta se puede convertir en un manual para ese tipo de profesionales. O sea, así en una forma que él hace las mentiras, tiene miedo que se las copien, no va, que trabajen, va. Sí, que hay veces hay gente que sin hacer nada le gusta copiar el trabajo de otro, ¿va? Solo así en forma de mentira, soy tu amigo. Decime tú cómo haces tus cosas. No, 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 no. Cada quien se gana la forma de hacer las cosas, ¿va? Tiene que rebuscarse, prepararse. No, o sea, yo por lo menos en el proceso aquí de hacer estos videos, yo cada día me voy evolucionando. Si no tengo una alternativa, tengo que buscar otra, despacio, estudiarlas, a ver si puedo. Mm, a veces no es bueno compartir los secretos, ¿va? Que se queden expectativas. Sí es bueno a veces compartir, pero con algo también no te vaya a perjudicar en el futuro, ¿va? Porque si aquí el señor compartía su método, se lo iban a robar y a veces hasta otros quieren agarrar sus créditos. ¿Va? Yo soy el autor, ¿no? Y siendo la persona principal, el autor, ¿va? A veces se roban ideas y no se dan crédito. Continuamos. Vamos a ver qué es la tertulia literaria. Cuando dije la tertulia, yo quería la tortola, pensé que no, no, es la tertulia, vamos a ver qué es la tertulia literaria. La tertulia literaria consiste en cómo hacer algo así como debates, donde alguien habla y se está debatiendo, ¿va? Donde veo que sí se hacen bien seguido estas cosas en las iglesias, ¿va? Agarran la Biblia y se comienzan a compartir ideas, ¿va?
a modo de llegar a una verdad. Y a veces me acuerdo que en cuarentena se había un grupo, ¿va? Y de verdad que cada quien tenía su punto de vista distinto, pero todos estaban en lo cierto. O sea, eran puntos diferentes, pero todos se apegaban al texto bíblico. ¿Va? Vamos, vamos con la tertulia literaria. Actividad 2. Leemos la información sobre la tertulia. La tertulia literaria es una conversación que tiene un grupo de personas sobre un libro o un tema literario, donde se establece un diálogo cordial donde todas y todos pueden emitir sus valorizaciones de forma respetuosa y enriquecedor su conocimiento con los aportes de los participantes. Características de la tertulia. Vamos a ver que la tertulia, la niatula, creo que iba a decir, la Alta Casa, la patrona de la Tenchi. La tertulia se caracteriza por ser informal y realizarse de forma periódica, entre personas que tienen un gran interés por hablar sobre un tema en concreto. Todo eso con el objetivo de intercambiar distintos puntos de vista, debatir y enterarse de las novedades que surgen en el mundo. El carácter informal es una de las características más importantes de la tertulia, ya que la mayoría de las veces se realizan entre conocidos o al menos personas con intereses similares. A esta persona se le valora de la misma manera sin tener en cuenta su origen sociocultural. El diálogo entre personas de distintas culturas promueve una visión más amplia y crítica. También es importante manifestar que la comunicación debe basarse en la sinceridad y el respeto sin coacciones y por eso todas las personas se pueden expresar libremente. Les voy a decir lo que por lo menos cuando yo estaba en el bachillerato, en primero y segundo, aún en tercer año me recuerdo, lo bonito de la tertuliar es que cuando no leíamos la obra, yo solo me la arrimaba a los que sí le habían leído y ahí y se debatía. A veces las respuestas eran buenas y me sacaba 10, ¿va? Pero a veces las respuestas que me pasaban, nada por nada que ver, yo le reclamaba al profesor, mire, ¿por qué me salió mala? ¿Y cuál otra puede poner? ¿Qué otra respuesta? Esta. Ah, pues pone esa. O sea, que el señor quería que diera evidencia que sí la había leído. Y de verdad, aunque la primera respuesta estaba pegada al libro de letras. Pero bueno, continuamos. Va. Va. Organización de la tertulia literaria. Va. Se organiza un grupo de... Se organizan en grupos en los cuales se discute la lectura de un texto previamente seleccionado y determinado en el número de páginas que iba a leer cada participante o si sería la obra completa. Las participaciones permiten que el conocimiento se construya con un conjunto con los aportes de todas y todos. Además, es necesario que una persona asuma el rol de moderador, así como el show de Cristina, ¿va? O sí, sí, también a Laura Bozzo, aunque la Laura Bozzo era muy malcriada. ¿Qué pasa, el desgraciado? Además, es necesario que una persona bueno, asuma el rol de moderadora o moderador para organizar la participación y permitir que todos los presentes emitan sus opiniones y siempre y cuando sean referidas al texto en cuestión. Algunas tertulias literarias se organizan de forma improvisada, cuando algunos amigos, compañeros y conocidos coinciden en un lugar y comienzan a debatir sobre un tema literario. Ah, ya me acordé también otro show que era de TV Azteca, el show de María Laria, allá en el Canal 12 El Salvador. Ah, sí, ese señor también sí tenía sí, un poquito algo de tertulia, agarraba un tema y lo comenzaba a hacer pedazos a quien se pusiera enfrente. Continuamos. Finalidad de la tertulia: fomentar un espacio de discusión sobre obras y temas literarios. ¿Va? También esto, también esto sirve en los casos allá en la universidad, ¿va? En los momentos de receso. ¿Va? Escuchemos a lo que dicen los compañeros y así podemos sacar buenas noticias. A una compañera cuando estaba en la U le decía, por favor, siéntese a la par mía, le decía, porque usted siempre me trae suerte. Siempre me hacía recordar la respuesta. Va, pues a la par suya me voy a sentar. Y salía bien en sociología, porque sociología sí, yo era un poquito mal, un poquito malo, pero con la parte de la compañera siempre me acaba de 8 para arriba. Fomentar un espacio de discusión sobre obras y temas literarios. Propiciar, propiciar la gestión adecuada del tiempo libre en actividades culturales. Promover la lectura y la interpretación de obras literarias. Incentivar la investigación literaria. Promover la lectura de obras de diferentes géneros, nacionales como internacionales. Actividad 3. En equipo. Desarrollamos lo siguiente. Pasos para hacer una tertulia literaria.
elegir un texto literario de una de las obras estudiadas en las unidades anteriores. Está más bonito leer Oliver Twist, sí, está bien conmovedora esta historia. El niño huérfano, está bonito. Sí, me recuerda aquella novela Lupita. Y la temática de Lupita era que una niña millonaria la secuestran y la llevan junto a otros niños abandonados. Sí, me recuerda. Sí, lastimosamente al buscar información sobre esa novela ya no existe. O la eliminaron porque la temática era muy fuerte, como vive un niño secuestrado. Al final, la señora que se encargó de cuidar a Lupita, la Lupita la terminó cuidando porque la señora agarró fuego cuando estaba haciendo brujería. ¿Cómo se quemó la señora? Con su escoba para hacer brujería. Sí, haciendo un sahumerio estaba con una cosa y la señora agarró fuego. No me acuerdo cómo se llamaba la señora. Solo me acuerdo de Lupita y el amigo. ¿Va? Y habían como 5 ahí encerrados. ¿Va? Conversar sobre el contenido del argumento de la obra. ¿Qué podemos decir de Oliver Twist? En la historia, Oliver pasa por muchas dificultades, ¿verdad? Las leímos, se recuerda, que estuvo en un orfanato y la señora se comía las cosas y no le daba nada a él, ¿va? Y qué decir ahí de los párrafos, ¿va? De los párrafos, ¿cómo le podemos decir? De los curas que lo cuidaban, ¿va? Se aprovechaban de él y lo maltrataban, ¿va? Y no le daban de comer, ¿va? O sea que Oliver prácticamente era una crítica a cómo pasan los niños en los orfanatos. Oliver pasa por muchas dificultades y sufre maltratos, pero al final encuentra personas buenas que le ayudan. ¿Se acuerda de la señora Rose? Ya vamos a hablar un poquito de ella. La historia muestra la lucha de Oliver por encontrar un lugar donde pertenecer y ser feliz. Al final encuentra unas señoras adineradas y le ayudan más. Y luchan porque él no vaya a la cárcel, porque sí, porque que el que mal anda tiene que terminar pagando también, más nada que solo porque soy bueno no se va a ir preso. Lamentablemente no leímos la obra completa para ver qué bien tuvo Oliver. Cada participante debe formular un comentario de una de las partes específicas del texto que le haya gustado o que no le haya gustado, justificando su postura. Bueno, mi postura me encanta esta reflexión que hace Ross. Gracias a ti, jamás, le está hablando a la tía, gracias a ti, jamás he echado de menos el amor de unos padres. Ay, sí. Pero podría haberme ocurrido y hoy estaría tan desamparada como este niño. Oh tía, ten piedad de él. O sea, le está diciendo, por favor, tía, que Oliver no se vaya a la cárcel. Porque también la tía es como que le ha caído bien con este jovencito tan chulo. Es un delincuente, no lo puedo creer. Entre las dos, y ahí Rose como que sí la está apoyando que no lo vaya a la cárcel. Al terminar el comentario, se debe adecuar el aula de la clase para el desarrollo de la actividad. ¿Va? Mm, No, pues terminemos con otro comentario. Aquí no dice que vamos a poner aquí solo dice al terminar un comentario. Aquí no dice que lo que vamos a hacer, pero pongamos un comentario. Es bonito el texto, pues invita a reflexionar lo bello que es tener a alguien superior que nos quiera, así en el caso de Ross tenía la tía. Y valiéndose de este acto, intercede por un desdichado que no tuvo lo que ella tanto aprecia, el amor de su tía. Por lo menos una tía quería que tuviera a Oliver, pero Oliver no tenía nadie, era un huerfanito. Va a coordinar turnos de participación para los comentarios o puntos de vista, teniendo en cuenta que cada participación pueden diferenciar los aportes a favor o en contra, debido a la interpretación individual del texto. Va, como el ejemplo que les puse, cuando estábamos en un chat de una iglesia, todos hacíamos un comentario y todos apegaban al texto bíblico, aunque unos eran a favor, otros en contra, unos aportaban más, pero sí, todos aportaban, así tienen que ser los comentarios, aportar a favor o en contra. Va. Un comentario a favor que es bueno, un comentario a favor sobre Oliver. Es bueno de tratar de ayudar a los jóvenes, pues solo así se pueden sacar de ser delictivos, de ser delincuentes. Comentario en contra. Nada justifica la delincuencia y por lo cual se debe pagar. Hace más error al defender a Oliver. Sí, porque las dos posturas están buenas, sí, porque si nos ponemos a cuidar a la delincuencia siempre va a seguir. Me recuerdo aquella película, ¿cómo que se llamaba? Mujer de la calle. Entre una mujer cristiana y su madre, ¿va? Intentan ayudar a una prostituta. Pero la mujer sí, pero bueno, lo de la prostitución es como es un segundo plano. La prostituta es drogadicta. El problema es que cuando la intentan sacar, la llevan a una iglesia cristiana, la muchacha siempre quiere seguir adicta.
sea, buscan la necesidad de buscar algo que la satisfaga, un narcótico, ¿va? O sea que, como le pongo nada malo que podemos llegar. Comentarios en contra, bueno, justifica la delincuencia por lo que se debe pagar, hace defender mal. Continuamos, va. A lo que quiero llegar con lo de el comentario de la película es de que por más que se intenta ayudar a las personas, hay personas que no les gusta cambiar. Bueno, para decirle que el final de la película Mujeres de la Calle, al final termina conociendo a un hombre que sí la acepta como es, le acepta su embarazo. El hombre que le embarazó se va a la cárcel porque es el padrote que controla a las mujeres de la calle. Sí, o sea, que nada justifica la delincuencia por lo cual debe pagarse, o sea, hacer mal a defender a Oliver. O sea, que hay veces que gente que por más que le ayuden, se disfrazan que sí están aceptando ayuda, aceptan, sí, hay cristiana por debajo, a veces hacen cositas que no tendrían que ser. Va. En la tertulia literaria deben darse argumentos que refuercen el punto de vista de cada participante. Vamos a dar un mensaje cristiano con respecto aquí. Argumentos a favor. El que da al pobre, a Dios presta, él pagará. A esto podemos llegar a que Rob, también no sabemos o sea, si era cristiana o algo así, ¿va? Creyente en Dios, trata de hacer un bien, ¿va? Uno sabe que el que hace un bien, Dios pagará. Dios sabe bendecir, como dice, al dador alegre, ¿va? Pero un argumento en contra, ayudar al delincuente es decir que está bien lo que se hace, ¿va? Ese es otro punto de vista y los dos están buenos. Pueden más argumentos a favor y más argumentos en contra, pero en grupo se pueden decir más. Continuamos. Vamos, hoy vamos con la interesante la narrativa del siglo XX. Actividad 4, leemos el texto. El contexto del siglo XX. Veamos qué nos dice. Mira aquí. Y tenemos a la guerra. Rescate del soldado Brian. ¿Cuántas películas sacaron de eso? También tenemos a Rambo. Otra película de guerra sería el Terminator. Un día en Irak. A mí lo que me gusta en Irak los colores anaranjados como los ocupan. Que por suerte, bueno, a ver si se me borró. Estuvo disponible en YouTube, pero a ver si todavía estará. Yo creo que ya no. Y siguió, creo que se me borró. Estaba interesante. Va, vamos al relato. Contexto del siglo XX. En el siglo XX los artistas se encontraron en una encrucijada en la que querían romper la tradición literaria que se había gestado a lo largo del tiempo, pero en especial con el realismo del siglo XXI. Perdón, siglo XIX, siguiendo la ruptura que provocaron las vanguardias a partir de los diversos cambios políticos, económicos y sociales provocados por el nuevo siglo. Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por grandes conflictos que cambiaron la forma de pensar de la sociedad. Entre estos encuentran la Primera Guerra Mundial. Fue en la clase de octavo grado, sí, de octavo grado estuvimos leyendo eso en la unidad, que fue en la unidad 4, que estuvimos hablando de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Entre 1914 y 1918, la Revolución Soviética, otro evento, en octubre de 1917, se abría el camino hacia una nueva época donde se esperaba que el régimen económico diera un giro a favor del proletariado. Ya saben que es el proletariado, son una clase trabajadora. Después de 1920, que dio como una época de recuperación económica, llegó la crisis de 1929, donde la bolsa de valores de la Wall Street, allá en Estados Unidos, se desplomó. Esto trajo consigo una nueva época de conflicto que fue acrecentada por las condiciones y reparaciones de guerra impuestas a los vencidos en 1918. Déjame que fue el país de Alemania quien perdió y a ellos les tocó que pagar el Tratado de Versalles. Dieron inicio al nacionalismo que trajo consigo sistemas totalitarios como el fascismo y el nazismo. Ay, ya saben quién está aquí, ¿verdad? Don Hitler, que conocían a una nueva crisis, la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo lo que hicieron los nazis terminaron con una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y lamentablemente los judíos salieron ahí sacrificados y otros grupos minoritarios, como decía, como cristianos. Teníamos ahí también a quienes, a los gitanos, ¿va? Como que Hitler no les gustaba, no los quería mucho. En el aspecto cultural y científico predominaban los grandes avances tecnológicos, la aparición de automóvil, el cinematógrafo, el avión, el gramosomo, etc.
Todo esto llevaba a la sociedad a la modernización, a modernidad, donde se establecía una división entre el antiguo mundo y el nuevo progreso de la tecnología. Sí, bueno, que en su literatura tenían que mencionar el auto, ya no tenían que mencionar el carruaje, ya tenían que mencionar el cine, el avión, ¿va? Continuamos. A partir de todas estas convulsiones sociales, las escritoras y escritores se replantearon la forma de hacer literatura, dejando a un lado los viejos cánones clásicos y neoclásicos, y establecieron una búsqueda por la literatura que reflejan el deterioro moral y económico de la sociedad. Bueno, una crítica que puedo dar aquí, no me gusta que pongan las escritoras y los escritores. Si en el mundo somos una sola, somos un solo ser, ¿verdad? No siento muy feo, así como nos están dividiendo escritoras y escritores. Si todos somos iguales. La escritoría, de ocupar un ejemplo más rápido. Va, es así que surgen nuevas corrientes literarias, donde la experimentación de nuevas formas narrativas predominan a lo largo de todo el siglo XX. Características generales de la narrativa del siglo XX. Dura con el modelo realista subjetivo. Predominio de la voz narrativa en primera persona. Multiplicación de voces narrativas dentro de la historia. Pérdida de la importancia de la acción. Desorden cronológico. Uso del monólogo interior. Exigencia de un lector activo. Esto, un comentario que vamos a escuchar sobre el monólogo, está bien interesante, ya lo vamos a leer. Ya, continuamos. Vale, vamos a ver si aquí creo que sí nos van a hablar un poquito de lo que es el monólogo. Pues vamos a autoras y autores, ¿verdad? Pues, siempre autoras y autores. Autores, autoretía o algo de un solo, de la narrativa del siglo XX. O sea, como que quisieran que estuviéramos divididos entre hombres y mujeres, no, y todos tenemos que somos una sola carne, dice la Biblia. Características. Usaron las novedosas técnicas literarias con agudeza psicológica para plasmar los pensamientos y sentimientos de los personajes. Dentro de los tiempos narrativos, los sucesos del pasado y del presente los percibían como parte de una misma realidad, en la que se podían generar conductas irracionales. Rompieron el esquema tradicional del desarrollo de la narración, presentación de personajes nudos y desenlaces, y se centraban en los aspectos íntimos de cada personaje, a través de monólogos por los cuales se conocen los sucesos cotidianos. Crearon situaciones desconocidas en las tramas de sus personajes, las cuales les impedían controlar la situación, contrastando esa delegada línea entre fantasía y realidad. Utilizaron diálogos impecables para la descripción de las situaciones emocionales de sus personajes. Sus principales temáticas estaban orientadas a la derrota, a la soledad y a la muerte. A través de sus obras criticaban los problemas contemporáneos de la sociedad. Vamos, nos dice, vamos, escribimos dos preguntas con respuestas sobre el contexto de la literatura del siglo XX. Por lo menos pusieron que pudiéramos, pues sí, porque en otros temas he visto que dice, hagan dos preguntas. Pero ¿de qué me sirve la pregunta? Pero más que hoy específica con su respuesta. Va, va. ¿Qué conflictos hicieron cambiar la forma de pensar de la sociedad del siglo XX? Entre estos están la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Sí, va, porque según hemos leído otro tipo de literatura, te influenciaron para que surgieran otras formas de expresarse, va. Algo que la entretuviera más a la gente. Aspecto cultural y científico que replantearon la forma de hacer literatura. La aparición del automóvil, el cinematógrafo, el avión, el gramófono, etc, etcétera. Hoy vamos con las y los autores. Así tendría que decirse, las y los autores. Vamos con Jane, se pronuncia como Jane. Jaime John en español. Jane Joyce, 1862-1941. Obra Ulises, 1920. Hoy vamos con Marcel Proust, 1871-1922. Obra En busca del tiempo perdido, 1913 a 1927. Hoy vamos con Virginia Woolf. Creo que Woolf es lobo, va. Virginia Lobos tendría que ser en español. 1882-1941. La obra La señora
Dalloway, 1925. Hoy vamos con La Metamorfosis, por Frank Capra, 1883-1924. La obra La Metamorfosis, donde él cuenta que por estar enfermo se convirtió en un insecto. Ernest Hemingway, 1899-1961. Obra El viejo y el mar, que próximamente por este canal va. En la próxima clase vamos a leer esa obra. Aunque me puede hacer un comentario, un crítico que no me gusta de esta obra. Unas palabras tan malcriadas que suenan ahí. ¿Ves? Pero vamos a tratar de censurarla porque a mí no me gusta decir malas palabras. Aunque las obras sí es un manual para decir. Hoy vamos con José Saramago, 1922 al 2010. Wow, casi duró los 100 años. Obra Ensayo sobre la ceguera. Ya vamos a leer un poquito sobre ella porque nos va a tocar investigarla. Vamos, continuamos. Hoy vamos así. Ya terminando. La consolidación. Actividad 5. Desarrollamos la tertulia literaria a partir de los siguientes pasos. Texto. Contexto del siglo XX. Escritor y escritor del siglo XX. Tiempo estimado para la tertulia literaria, 1 hora clase. ¿Cuál es que vamos a pasar a exponer? Tiempo estimado para la relectura, 10 minutos. Desarrollo de la tertulia. Formular comentarios o opiniones sobre el contexto y las escritoras y escritores del siglo XX. ¿Qué similitudes o diferencias presenta la narrativa de las escritoras y escritores no para trabar la lengua, del siglo XX? Usaron novedosas técnicas literarias como con agudeza psicológica para plasmar los pensamientos y los sentimientos de los personajes. ¿Va? Eso traía de nuevo este tipo de literatura. ¿Va? Comentamos sobre el uso de la técnica narrativa del monólogo interior desarrollada en esta época. Sí se han fijado que cuando hay momentos que hay actores que se quedan hablando un poquito con el público, ¿va? Ese es un monólogo, que solo el público se entera de lo que está hablando, ¿va? Un ejemplo creo que era Paola Bracho, si se recuerdan de esa novela, La Usurpadora, ¿va? La malvada Paola. Había un momento que se ponía a hablar para el público, le sonreía al público y dijimos, ve, esta vieja pícara no está enferma, porque supuestamente ella había tenido un accidente y había quedado parapléjica, pero se comienza a reír, todo el mundo, ¡ah, vieja más pícara! Va, continuamos, vamos, va. Estamos hablando del monólogo. Esto nos ayuda a conocer más a los personajes y entender sus emociones y motivaciones. ¿Cuáles son los aspectos más innovables que presentan las narradoras y los narradores del siglo XX? A través de su obra criticaban los problemas contemporáneos de la sociedad. De la sociedad. Respetamos la participación de todas y todos. Comentamos la forma respetuosa y los puntos de vista de la clase, o sea, que no tenemos que burlarlos ni tenerlos de menos. Si dijo algo bueno, a favor, tampoco no reírse, esa es mala educación. En un momento se van a reír de su comentario. Si no me acuerdo de Roberto y la Lourdes en mi clase. Roberto, ¿por qué te estás riendo? Te estás burlando de mi exposición. Y sale Roberto. Sí, porque en la clase de planificación familiar ella se estaba burlando de mí. Cómo recuerdo a mis compañeros, la Lourdes y Roberto. Conclusiones generales de la tertulia. ¿Cuáles son las valoraciones positivas y negativas de la manera de recrear la literatura de las figuras del siglo XX? Fue una buena forma de decir al mundo cuando las cosas estaban mal, ¿va? ¿Cuál es toda la narrativa de todos los problemas que surgieron, ¿va? La dictadura aquí en El Salvador, allá en 1932, ¿va? Se levantaron los 44, la generación de los 44, para decir y derrocar a ese presidente, al presidente Maximiliano. ¿Qué aspectos de la forma de escribir de los autores del siglo XX podrían retomar las escritoras y escritores actuales? A través de sus obras critican los problemas de la sociedad. ¿Va? Pero lamentablemente, bueno, en este nuevo gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, por lo menos se les critica, pero antes hasta una película les habían hecho La vida loca, como que favoreciendo a los angelitos. No, eso no era nada. Eso para mí no ayudó en nada. La vida loca, eso ni sé ni qué es eso, solo sé que existe esa película, pero a Dios nunca la he visto. Comentarios sobre el cual de las escritoras y los escritores del siglo XX quisieran conocer más y leer más sus obras. Sí, me gusta el del, sí, solo
De Frank Cabla solo he escuchado eso. Del señor, ¿cómo que se llama? Bueno, hay un escritor que hasta en películas lo menciona bastante. Bueno, Alfred Hitchcock sí, es que no sé de él, va. De Edgar Allan Poe, quiero decir. El señor sí es famoso y tiene varios cuentos. El gato negro, tenía los cuentos de ahí del detective, pero de Frank habla solo en la metamorfosis. No sé qué otra literatura tendrá y no sé nada de la vida de él. Comentamos de forma general cuáles son las ventajas de estudiar la literatura a partir de las tertulias. Va, estudiar como les dije, hasta sirve para estudiar, va. Vamos a usted si no ha leído la obra. Estudiar la literatura a través de las tertulias tiene ventaja porque es una forma de discutir y compartir ideas sobre los libros de una manera más informal y entretenida. Acuerde que tenemos siempre compañeros que tienen una forma bien peculiar de hablar y su forma peculiar siempre nos impregna el cerebro. Y si leemos, escuchamos hablar sobre una obra o sobre un tema, pues seguro que se van a sacar 10 en un examen. Hay que ponerle siempre coco a la más parlanchina. Aunque no hay que estudiar, pero ya en forma indirecta nos está pasando copia. Copia para conocimiento, ¿verdad? Pero tal vez la pregunta salga en el examen y se van a sacar 10. En las tertulias, las personas pueden expresar sus opiniones, aprender de los demás y enriquecer su comprensión de la literatura. Además, discutir en grupo, se puede descubrir diferentes interpretaciones y puntos de vista que ayuden a profundizar en el análisis de la obra literaria. Actividad en casa. Dice la primera, socializo con mis familiares en los nombres y características de los escritores y escritores del siglo XX. Bueno, investigo comentarios y valoraciones sobre la obra en ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Investigo qué son los sintagmas. Antes dije sintagma es un dolor de estómago, pero no es sintagma, porque son los sintagmas nominales. Va, mm, comenzamos con los comentarios. Los comentarios de la obra, el ensayo sobre la ceguera de José. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que luego se propaga de manera fulminante, internándose en cuarentena o perdidos en la ciudad. Los ciegos tendrán que enfrentarse a lo más primitivo de la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a toda costa, así como el pasado. Vive. Con estas premisas, José Saramago traza una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos de crisis. También en el cruce de la literatura y la sabiduría, nos exhorta a los lectores a cerrar los ojos y ver más allá de las evidencias, recuperar la lucidez y recatar el efecto. Son dos propuestas fundamentales de una novela que es además una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Tenemos el primer comentario. Vamos con el segundo comentario. En la presente tesis se muestra que la ceguera en la novela El ensayo sobre la ceguera de José Saramago es una figura simbólica alegatoria que presenta la pérdida de la moral social y la deshumanización de los protagonistas. Otro punto de vista. Es un punto donde se cruzan la literatura y la sabiduría. José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver, recuperar la lucidez y rescatar el efecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es también una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Ya llevamos dos puntos casi iguales. Siguiente. En esta obra, José Saramago nos asoma a los límites de nuestra conciencia a través de 6 personajes anónimos, dirigidos por una heroína, la mujer del médico. Se ve que la mujer del médico como que sobresalen ahora, que han de hacer frente a una pandemia que se extiende por todo el mundo, la ceguera blanca. Bueno. Leer estos libros, sobre todo el ensayo sobre la ceguera, hacen reflexionar sobre el comportamiento humano en estas situaciones, como la gente íntimamente se enfoca en la supervivencia de sí mismo y de seres queridos y nos dejan llevar por el miedo. Vamos al siguiente comentario, que es la que representa a la mujer del médico en el ensayo sobre la ceguera. Ella es la esposa del médico, la única persona que en toda la obra nunca pierde la vista. Gracias a ella se mejora la calidad de vida en el manicomio. Uy, ella es el personaje principal de toda la obra y sobre ella giran todos los demás, sin olvidar que ella significa la luz y la esperanza de todos los ciegos. Wow. Dicen que una mujer es la mano derecha del hombre, es la media mitad. Vamos con la siguiente.
Los sintagmas son grupos de palabras que funcionan juntos como una unidad dentro de una oración. Cada sintagma tiene un núcleo, que es la palabra más importante del cuerpo, y puede estar acompañada de otras palabras que lo complementan. Por ejemplo, en la frase el perro negro, el perro es el núcleo del sintagma y el perro y el va. Y negro son palabras que lo acompañan. Los sintagmas pueden ser diferentes tipos, como sintagma nominal se centra en un sustantivo como el gato. Sintagma verbal se extiende en el verbo como está corriendo, el gato está corriendo. Sintagma adjetival se centra en el objetivo como muy bonito, va, es adjetivo. Sintagma adverbial se centra en un adverbio como rápidamente. Sintagma preposicional comienza con una preposición como en la casa. Bueno, ahí tenemos ya la tarea en casa. ¿Va? Bueno, eso ha sido todo, vea. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.